Hace algunos años ya de esto, pues hubo un momento en el que existían las minorías, la variabilidad, existían grandeza, existía el politeísmo, existía el, la poligamia, podías tener muchas mujeres, podías tener muchos dioses, podías tener eunucos también que te atendieran, que te cuidaran de la mujer mientras tú te ibas por ahí de farra. Es decir, existía un sistema bastante similar al sistema contemporáneo, un sistema donde las minorías eran las que mandaban y eran las que existían y, bueno, y había cosas para divertirte y pasarlo bien, tenían medios de transporte, tenían medios de comunicación, tenían todo parecido a lo que tenemos hoy en día. Estoy refiriendo a la época de los romanos. Claro, pero después viene alguien, 400 años después, viene alguien, un poquito antes, Teodosio dice que aquí hay que creer solamente en un Dios nada más, y Constantino pues dice sí, aquí a la mierda, todo, acabamos con todo este politeísmo, con toda esta multitud de variedades, todas estas diversidades, todas estas minorías, fuera, se acabaron y aquí todos somos uno. Vale, todos somos uno en base a ese criterio de este Dios que iba a salvar la humanidad entera y que la iba a transformar en algo wow, espectacular. Y ese Dios empezó a regir durante 1200, 1300 años. Y durante esos 1200, 1300 años de reino de los cielos, de ordenamiento político, de ordenamiento social, de ordenamiento económico, de ordenamiento cultural, de ordenamiento de cualquier tema, no se vio nada, absolutamente nada. Lo único que se vio fue un sistema donde los proletarios trabajaban para los nobles y los nobles protegían al rey o al duque o al marqués o al que liderara ese castillito. Y ocurría algo parecido a lo que ocurre en Venezuela hoy. Muy parecido a lo que ocurre en los países de ese tipo de teoría universal, globalista, como Nicaragua, como Cuba. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo que ocurre en Corea del Norte es lo mismo. Tienen a un noble feudal y a un montón de esclavos que trabajan para ese noble feudal, y ese noble feudal supuestamente debía de proteger a todos los esclavos, a los proletarios, a los payés, a los campesinos, a todas estas personas que trabajan para él, les tenía que hacer felices, ¿eh? Pero los pobres nunca vivieron felices. Y 1300 años después tuvieron que salir a protestar en contra de aquel noble, de aquel cabeza de partido, de aquel líder social, de aquel como lo queráis poner, porque los términos son los mismos, el sistema es exactamente igual. El sistema es un sistema opresor, castigador, que te limita, que te reduce y que pierdes tu libertad. En la época feudal, ¿quién viajaba? ¿Quién tenía derecho a leer o a escribir? ¿Quién podía? ¿Dónde estaban esos derechos humanos? Pero supuestamente este Dios que se inició 400 años después del Imperio Romano, venía a liberar a la gente, venía a hacerles felices, ¿eh? Hoy ocurre lo mismo, exactamente lo mismo. Tenemos a estos líderes que nos dicen que vamos a ser, wow, grandiosos, vamos a arreglar todo el mundo. En el cristianismo se dijo que se iba a arreglar el mundo con un catecismo, y tú te leías el catecismo y ya estabas instruido. Hoy tenemos a las Naciones Unidas con un catecismo. Los derechos humanos, en base a los derechos humanos, nos arreglamos todos. Pero resulta que el primero de los derechos humanos, por no decirte los 30, el primero de los derechos humanos habla de términos inexplicables. Habla de la igualdad, dignidad y de la libertad. Todo ser es libre, en dignidad, en igualdad. ¿Y qué es libertad? Aquí he puesto en muchos de estos videos, he explicado muchas veces qué es libertad. Libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Cuando la libertad es la libertad de hacer lo que quiera, vale, yo soy libre de creer en algún tipo de ideas morales o de no creer en ideas morales, pero tengo que respetar al otro en ese credo o no credo. Pero sin identidad moral no tengo vergüenza. Si yo le quito a las personas la idea de creer en un Dios, por llamarte, en un orden, por llamarlo de alguna manera, si no tiene sentido del orden, ¿cómo puede ordenarse esa persona? No puede, va a ser un desordenado.
si no tiene sentido de lo que es privarle al otro de lo que tiene, porque cree que lo que el otro tiene es común a todos, porque el derecho a la propiedad no debe existir, tenemos que tener la propiedad compartida, le puedo robar tranquilamente. Tranquilamente le puedo robar porque comprendo que lo que él tiene no es de él, es de todos. Entonces yo, que soy partidario de todos, se lo robo y me quedo con ellos tan tranquilo. No hay vergüenza, no siento vergüenza. ¿Por qué? Porque creo que eso no le pertenece a esa persona. ¿Os dais cuenta de lo importante que es tener una moral? Lo importante que es tener fundamentos ideológicos, morales. Porque si no tienes moral no tienes ética. Si no tienes ética no tienes estética. Moral, ética y estética son tres aspectos continuos. Son similares. No hay ética sin moral, no hay moral sin ética, no hay ética sin estética, no hay estética sin ética. Pero sí es lo mismo. Hay que tener un centro rector. Cuando ese centro rector es lo relativo, no tienes por dónde defender que el otro tiene razón, porque todo es relativo y esa frase anula la verdad del otro. Cuando digo que no hay criterio moral, estoy permitiendo cualquier cosa, puedo asesinar al otro. ¿Y qué importa? Pues si no hay moral, ¿qué vergüenza voy a sentir por asesinar al otro? Pues si yo creo que no existe la moral. No existe ese Dios del que hablaron. Que sí, que puede que ese Dios no sea lo que tú crees, puede que sea otra imagen distinta. Pero que tienes que tener una base moral, tienes que tener una base moral. Que tienes que tener un respeto al otro, tienes que tener un respeto al otro. Hablan del respeto, pero exigen que se les respete a un lado y no respetar al otro lado. ¿Por qué? Porque el otro lado, lógicamente, está errado. Ese tipo de filosofía es una filosofía de la Edad Media. En la Edad Media el rey tenía tu destino en sus manos. Y si no le gustabas, te cortaba la cabeza y chao, quedaba tan tranquilo. ¿Por qué? Porque tú eras el que estaba en contra del ideal que tenía el rey. Y hasta ahí llegabas. Mucho cuidado con lo que estáis esparciendo con estas frases de que todo es relativo, de que no existe una religión que religue, porque la misión de la religión es religar. Hay religiones que religan, hay profesores que educan, hay gente buena en todas partes, y no porque tú estés convencido de que no debe haber gente buena, de que no debe haber un órgano genital complementario del otro, no porque tú creas lo distinto a eso lo vas a hacer distinto, no porque tú creas en lo que tú crees, el resto de las cosas van a ser como tú crees, ¿ok? Piénsalo.